Nos vamos a ir con nuestra primera entrevista de esta noche, que no es otro sino el presidente balear, José Ramón Bauzá. Señor presidente, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido, un placer, bienvenido a La Sexta Noche. Bueno, señor presidente, tenemos mucha actualidad de la que hablar, son muchas cosas las que nos apetece comentar con usted, pero primeramente, para quien no le conozca tanto, usted es presidente de las Islas Baleares, habrá mucha gente que quiera saber un poquito más de usted antes de que comencemos nuestra entrevista. Lo tenemos todo muy bien resumido en el siguiente vídeo. He venido para regenerar la política en Baleares, empezando por mi propio partido. No todos los políticos somos iguales. El Partido Popular de Baleares, desde que yo lo presido, no tiene nada que ver con el señor Bárcenas. Quiero dejar bien claro que mi compromiso con la transparencia es absoluto. Ondeó la bandera de la regeneración en una comunidad especialmente herida por la corrupción. Y arrasó. Los baleares le cedieron el sillón de presidente con mayoría absoluta. La austeridad se la autoaplicó. Hemos reducido básicamente lo que es la estructura administrativa, la estructura política. Pasamos de 14 consejerías a 6 consejerías y una vicepresidencia. Pero no fue suficiente. Pronto los recortes llegaron a la sanidad. La educación tampoco se salvó. A los recortes se sumó la negativa de los profesores a aplicar la decisión de Bauzá de reducir horas de enseñanza del catalán en favor del inglés, algo que ha retrasado 3 semanas el inicio del curso escolar. Se está comportando como un gobernante serio. Pese a haber recibido el respaldo de Mariano Rajoy, no ha dudado en contradecir en público y a la cara al presidente del gobierno. Yo siempre he dicho que lo que es obligado es analizar un nuevo sistema de financiación. Y ha ido un paso más allá que Génova en el caso Bárcenas. Si Bárcenas intenta chantajear, habrá que actuar con contundencia y querellarse. Junto a Alberto Núñez Feijóo, ha sido pionero en ser elegido mediante elecciones primarias. Una decisión rompedora que aspira a que sigan en su propio partido. En el Partido Popular debe haber un debate serio sobre temas como primarias y listas abiertas. ¿Tendrá eco su mensaje? ¿Qué recorrido tiene por delante José Ramón Bauzá? Bueno, señor Bauzá, estamos en un momento importante en la legislatura de Mariano Rajoy, ya que nos encontramos ahora mismo en su Ecuador. Hemos conocido muchas cosas, ha hablado mucho estos últimos días el presidente de gobierno. Pero antes de nada me gustaría preguntarle su opinión con respecto a cómo ve usted actualmente, 2 años después de ser elegido presidente Mariano Rajoy, al señor presidente y a su gobierno. Bien, tenemos que partir de la base de cómo se encontraba España hace 2 años. Y si analizamos la situación actual comparada con hace 2 años, yo creo que es considerablemente diferente y muchas cosas han cambiado. Yo creo que hay 2 que son bastante definitorias. En primer lugar, hace 1 año prácticamente en España se estaba hablando de cuándo se produciría el proceso de rescate, cosa que no se ha producido, y una de las cosas también condicionadas al rescate era la prima de riesgo. Hace 1 año estábamos en más de 650 puntos básicos, hoy en concreto estamos a 237 puntos básicos, es decir, han cambiado muchas cosas. Quedan muchas por cambiar, pero si analizamos de dónde venimos y a dónde tenemos que ir, sin duda yo creo que el balance es positivo, pero vuelvo a repetir, queda muchísimo trabajo por hacer. Claro, es verdad que hay balance positivo, pero tampoco podemos obviar ese 26% de paro que nos convierte en líderes de Europa, o la deuda pública, el déficit, etcétera, que amenaza la recuperación y los famosos brotes verdes. Sin duda, pero yo creo que lo más importante es la sinceridad que ha tenido siempre el presidente Rajoy en ese sentido. El presidente no ha engañado a nadie, ha dicho cuál es la situación, ha dicho que no estábamos en la Champions League y mucho menos, sino que estábamos en otra situación y se ha puesto delante de los ciudadanos en un acto de sinceridad. Las cosas no se pueden cambiar en 2 días, no se pueden hacer milagros y de lo que se trata es de que, habiéndonos encontrados, como se ha encontrado el presidente Rajoy a nivel nacional, una situación pues de paro tremenda, la peor situación de crisis económica, social, laboral que jamás ha conocido esta democracia, sin duda queda mucho por hacer. Las cifras de paro son unas dimensiones escandalosas, pero bueno, se está trabajando, se está poniendo las bases para un futuro, pero repito, no se pueden hacer milagros ni en España ni en ninguna otra comunidad y de lo que se trata es de asumir con sinceridad y con honestidad la situación, no engañar a nadie y decir que venimos en una situación muy complicada y que necesitamos tiempo, el menos posible, sin duda, pero que necesitamos tiempo para remontar esta situación. Pero una cuestión, porque no sé, ¿usted cree que es realista decir lo que prometía el señor Rajoy hace pocos días de acabar su legislatura con menos paro del que se encontró al llegar? Para lo cual tendría que crear 1 millón de puestos de trabajo. Bien, cuando el presidente dice que es capaz de hacerlo es porque lo ha analizado, lo ha reflexionado y porque está en disposición de llevar a cabo ese proyecto.
Nuestro presidente no dice cosas que no pueda cumplir. Y de lo que se trata es, vuelvo a repetir, es que sabiendo todos el punto de partida, la situación de paro tremendo, el déficit en que nos encontramos, la deuda, cómo no se podían pagar nóminas. Yo le hablo el caso de Baleares. Yo cuando llegué no podía haber pagado ni una sola nómina de las que nos encontramos. No se pagaba a los proveedores. Mi primera imagen es con en este caso, con las entidades de las personas más desfavorecidas, personas con discapacidad, a las cuales no se pagaba. Por lo tanto, de lo que se trata es de analizar la situación actual, ver de dónde venimos, ver en dónde estamos y, sobre todo, ver hacia dónde vamos, poniendo unas bases firmes, realistas y coherentes del futuro. No podemos vivir en un mundo más que el de la realidad y no podemos vivir por encima de nuestras posibilidades. Y sobre todo, lo más importante, lo que la administración nunca debe hacer es gastar aquello que no tiene. Y hemos llegado aquí, en España, y en mi caso concreto en Baleares, gastando mucho más de lo que podíamos gastar, encargando trabajos a empresas, a autónomos, diciéndoles que les íbamos a pagar a sabiendas de que no había recursos para hacerlo y, en definitiva, pues actuando con una falta de sentido común y, sobre todo, como no actuaríamos nunca ni en nuestras casas ni en nuestras propias empresas. Es cierto que usted, cuando llegó al gobierno en las Islas Baleares, redujo el número de consejerías, lo dejó en 6. ¿Por qué no ha cundido el ejemplo? Pues eso yo no se lo puedo decir. Pero seguro que se reúne con el resto de varones y les dice, oye, pues yo he empezado aplicando esta fórmula de reducir el número de consejerías. Es cierto que algunos lo han hecho, pero Feijóo también lo ha hecho, por ejemplo, pero no en un número tan importante. Mire, yo creo o que en el gobierno central. Podría ser una solución. Yo creo que lo que se trata, yo vengo aquí porque creo en otra forma de hacer política, en otra forma de ver y de vivir la política. Yo vengo con vocación de servicio y de lo que se trata es de que cambiemos esta forma y esta práctica habitual. Yo me comprometí a reducir y a reestructurar la administración y lo he hecho. He reducido, el primero que se aplicó el cuento fuimos nosotros, que redujimos la administración. Pero también hicimos una cosa muy importante, que es reducir el número de empresas públicas. En Baleares, en concreto, éramos la comunidad autónoma de España que mayor número de empresas públicas teníamos por habitante. Y en poco más de un año y meses hemos reducido, hemos eliminado, hemos prescindido de 113 empresas públicas, que se dice pronto. Y ahí estamos reduciendo la administración para hacer la administración, pues eso, algo ágil, lo más posible, no redimensionada y no, en este caso, sobredimensionada, porque al final la administración la pagamos todos. Cuanto más cargos públicos, cuanto más grasa pública tengamos, las tendremos que pagar entre todos. Hay que tener una administración ágil, eficiente, eficaz y que podamos pagar. A vuelta a policía le voy a preguntar si esto es aplicable al Estado, a la administración del señor Rajoy, pero será después de unos minutos de publicidad. Hasta ahora mismo. Bueno, son las 10:30 de la noche. Estamos en directo con el señor Bauzá, el presidente de las Islas Baleares. Señor presidente, dejábamos una pregunta en el aire. Una pregunta en el aire antes de irnos a publicidad. Y es si se puede aplicar esa política que usted llevó de reajustar el número de consejerías, de reducirlo a la administración del señor Rajoy. Cada administración es diferente y tiene una estructura y unas competencias y una dimensión. Yo lo que sí que creo es que no debemos dejar de hacer todos los esfuerzos posibles para que aquello que pueda ser redimensionado, así sea. Yo creo que se debe eliminar todo lo eliminable y suprimir todo lo suprimible, pero por una sencilla razón, porque es de sentido común. Si puedes hacer mucho más con menos, ¿por qué no hacerlo? O si puedes hacer exactamente lo mismo con mucho menos de lo que tienes, ¿por qué no hacerlo? Porque al final todo eso redunda en dos cosas básicas: agilidad, eficacia, el administrado, el ciudadano de a pie. Oye, si puede no ir a 3 ventanillas, ¿por qué no hacemos que tan solo vaya a una? Pues en ese sentido, y eso además afecta también sobre el gasto público, porque todo aquello que tú tienes sobredimensionado, aquello que te sobra, aquello en lo que te excedes, hay que pagarlo. Y lo pagamos todos. Por lo tanto, analizando que cada una de las administraciones es diferente, yo sí que aplico la máxima de que hay que ajustar la administración. Tenemos que ajustarnos el cinturón, los primeros, los políticos, porque tenemos que ser ejemplares. Y si lo han hecho las familias, si lo han hecho las empresas, nosotros no podemos ser menos. Usted ha dicho que está en política para hacer las cosas de una manera diferente. Pero le voy a preguntar, ¿diferente a qué y en qué? Yo creo en otra forma de hacer política. Yo estoy aquí por vocación de servicio, creo en que es el momento de que muchas personas que venimos además de la iniciativa privada, de profesiones liberales, en cualquier otro orden y rango, pero que no vivimos de la política, tenemos que dar un paso precisamente para demostrar que la política se puede hacer sin vivir de ella. Porque precisamente lo que necesitan nuestros ciudadanos es confiar
en aquellos políticos que tienen que representarles. Y lo que no puede ser es que uno no tenga la libertad suficiente como para llevar a cabo todos los proyectos que considera necesarios. Yo tengo la grandísima libertad de no vivir de la política. Puedo tomar todas aquellas decisiones que considera necesarias para los ciudadanos, para, en este caso, mi comunidad, sin tener que depender de nada que me condicione, que me coaccione, que me coarte o que me defina qué es lo que voy a hacer yo de mayor si no vivo de la política. Y yo creo que eso debe hacerse así, porque es de sentido común. Usted ha hablado en muchas ocasiones de la confianza de los ciudadanos. Saben ustedes que ahora mismo no parecen, según todas las encuestas, contar con la confianza de los ciudadanos. La clase política y los ciudadanos están ahora mismo más alejados que nunca. ¿Cómo van ustedes a acercarse a los ciudadanos de nuevo, a conseguir tener su confianza una vez más? Pues mire, lo primero de todos, si los ciudadanos piensan que los políticos, la clase política, la política en general, es un problema, somos el segundo problema para los ciudadanos según las encuestas, debe ser por algo. Entonces lo que se trata es de analizar y de escuchar el por qué la sociedad piensa que la política, en este caso, o los políticos son un problema. Básicamente son muchos, pero la corrupción es uno de los casos. El aprovecharse del cargo es otro de ellos. Pues de lo que se trata es de que vengamos a aprovecharnos no del cargo, sino aprovecharnos del uso correcto de la política para generar los beneficios a todos los ciudadanos. Y también quiero decir otra cosa, y le hablo desde un concepto municipal. Yo he sido alcalde de mi municipio durante 2 legislaturas y le puedo asegurar que no solamente en mi formación política, sino en la inmensa mayoría de formaciones políticas, el 99% de la gente que se dedica a la política, de los concejales, de los alcaldes, de los presidentes de comunidades y de provincias, nos dedicamos a esto vocacionalmente. Perdemos muchas horas de nuestra familia, de nuestro ocio, porque creemos en esto. Y yo no estoy dispuesto, y algunas imágenes creo que han salido hace un momento, en que se meta todos en el mismo saco. No todos los políticos son iguales, no puede ser, porque entonces eso sería generalizar y diríamos que todo aquello que pasa mal en algún colectivo generaliza al colectivo. No todos los políticos somos iguales y es el momento precisamente de ser ejemplarizante y demostrar a la sociedad que los que venimos aquí realmente con vocación de servicio lo hacemos por eso. Hablaba usted precisamente hace un momento de la corrupción como uno de los elementos que ha alejado a la ciudadanía de los políticos. ¿Cree usted que su partido, el Partido Popular, ha gestionado bien el caso Bárcenas? Mire, yo creo que en el caso Bárcenas nuestro presidente dio las suficientes explicaciones, además en sede parlamentaria. Nuestro partido también ha dado las explicaciones suficientes. Nosotros tenemos una auditoría de cuentas, nuestras cuentas están en el Tribunal de Cuentas y han sido publicadas. Está todo expuesto. Ahora bien, aquel que haya hecho alguna cosa que no sea justificable y que no sea legal, tiene que pagar por ello. Lo que no podemos hacer es mirar hacia otro lado sabiendo que haya hecho alguien alguna cosa mal. Pero en este caso, la confianza en máxima a nuestro presidente ha dado las suficientes explicaciones, lo ha hecho en sede parlamentaria. Y repito, si el señor Bárcenas se ha enriquecido irregularmente, una persona no gana tantos millones en tan poco tiempo. Si es así, oye, que lo explique, que nos dé la receta a todo el mundo y a lo mejor nos irá bien a todos, o si ha sido por suerte, por una quilina, por una lotería, que también lo justifique. Ahora, si no tiene justificación, que caiga todo el peso de la ley sobre él y sobre cualquier otro, porque precisamente eso es lo que hace que el segundo línea de ranking en el pensamiento de la sociedad sean los políticos. Pero ¿a usted le parece normal y razonable que la persona que maneja los dineros dentro del Partido Popular, su tesorero durante además muchos años, y es un hombre además bien conocido en el partido, nadie supiera lo que se traía entre manos? ¿Que hubiera tal descontrol sobre el hombre que maneja las finanzas del partido? Pues mire, vuelvo a repetir, sí. El presidente y nuestras cuentas están auditadas, están pasadas por el Tribunal de Cuentas y además ha habido una auditoría externa a elección propia de nuestro partido. Tuvimos, como bien sabe la gente, y yo, si aquellos que no lo sepan, tuvimos un comité ejecutivo nacional específicamente para analizar ese tema y aprobamos por unanimidad precisamente llevar a cabo una auditoría externa que pudiese comprobar realmente cuál es el estado de cuentas. Y a partir de aquí lo que se trata es que cada uno asuma sus responsabilidades. Este señor tenía una responsabilidad que era gestionar las cuentas del partido. Más allá de ello, todo lo que ahí pueda haber hecho, pues por su cuenta y riesgo y asumiendo determinadas gestiones inadecuadas, irregulares e ilegales, pues tiene que dar cuenta de ellos ante la justicia. Y también lo que me gustaría es que cuanto antes, pues en este caso, la justicia actuase y pudiera actuar con toda la contundencia de la ley si se ha cometido una irregularidad o en este caso, pues regularizando la situación en el caso de que se sea. Precisamente, y hablando de la justicia, ayer mismo salía la noticia de que el juez Ruz habla de una contabilidad B dentro del partido. Habla de una corriente al margen de la contabilidad A, de la contabilidad oficial, de pagos y cobros, y durante mucho tiempo dentro de su partido. Pues mire, yo creo que de lo que se trata es de que el juez Ruz
pues actúe con total libertad, que pida al partido la documentación que considere necesario, que el partido así lo aporta, que no tengamos ningún tipo de opacidad ni de efecto traslúcido para que no se sepan las cosas. Somos un partido transparente, vuelvo a repetir, tenemos que estar además a disposición, en este caso de cualquiera, en este caso concreto del juez Ruz, pues para demostrar cuál es la situación de cuentas. Y si alguien no ha hecho las cosas bien, que asuman las responsabilidades. Bueno, vamos a continuar con una parte importante de lo que ha sido su trayectoria como presidente en estos últimos tiempos. Sobre esto, precisamente, los colaboradores más tarde seguro que le hacen alguna pregunta. Hablo de la larguísima huelga de educación que usted tuvo. 21 días, si no me equivoco. Andrea Ropero tiene más datos al respecto. 3 semanas de huelga, profesores y alumnos pues un poco molestos por ese trilingüismo que usted quiere instaurar. Hay unas declaraciones suyas que queremos comentar y le vamos a preguntar al respecto. Bueno, 3 semanas de huelga, decíamos 21 días con las aulas vacías para protestar contra los recortes y contra el trilingüismo que quiere instaurar José Ramón Bauzá, nuestro invitado en las aulas. Es decir, que las clases se den a partes iguales en castellano, en catalán y en inglés. Miles de personas, hasta 90.000 según los organizadores, inundaron a finales de septiembre las calles de Palma para decir no a ese plan. No quieren el trilingüismo porque el catalán, dicen, dejaría de ser la lengua vehicular. Repito, la mayor manifestación de la historia de Baleares, miles de profesores y alumnos protestando en las calles, y así ha valorado el presidente balear esta manifestación. Nosotros pensamos en otro modelo, que no es el de inmersión ni de imposición, sino que es el de la libertad y el de la igualdad. Entiendo que haya una minoría que no esté de acuerdo, pero también hay que entender la inmensa mayoría, que es la que no se manifiesta. Los profesores dicen que no es cuestión de minorías, que no están preparados. Usted dice que detrás hay un trasfondo político. ¿Sigue pensando que hay un trasfondo político después de ver a casi 100.000 personas en las calles? Bien, lo primero es explicar muy bien qué es lo que queremos nosotros. Mire, Baleares está a la cola del abandono y del fracaso escolar de España. Y España está a la cola del abandono y fracaso escolar de Europa. Por lo tanto, la consecuencia, la deducción lógica es que Baleares está a la cola del abandono y del fracaso escolar de Europa. Y es una cosa que yo no quiero que pase siendo yo presidente, y no quiero que eso sea además lo que tengan los niños. En Baleares, cuando un niño tiene 12 años, el 25% de los niños con 12 años ya ha repetido curso una vez. Tan solo el 50% de los jóvenes entre 20 y 24 años tienen estudios secundarios finalizados. Es decir, es una situación que es absolutamente impensable si queremos ser competitivos, porque apostar por educación es apostar por la productividad futura. Y apostar por educación no significa tener un rédito electoral, porque los resultados los veremos de aquí a 10 o 15 años. Y de lo que se trata y lo que quiero yo es que nuestros niños tengan cuanto más capacitación, mejor. Lo que quiero yo para Baleares, que es lo que yo propuse antes de ser presidente como candidato y que la inmensa mayoría nos avaló, quiero simplemente un modelo que es el trilingüe, que los niños en Baleares conozcan, hablen y escriban perfectamente nuestras 2 lenguas oficiales más un tercer idioma, que es el inglés. Simplemente esto. Por una sencilla razón, el 60% de las ofertas laborales en Baleares están vinculadas al inglés. Si no sabes inglés, 6 de cada 10 puestos de trabajo no tienes opción, no puedes llegar. Un ejemplo, en Baleares, para tan solo estar como dependiente de una heladería, si no sabes inglés y alemán, no accedes. Por lo tanto, cuantos más idiomas sepamos, mejor. Y en este caso, con un equilibrio en que castellano, catalán con nuestras modalidades lingüísticas, más inglés, estarán en partes iguales. Eso es lo único que queremos. Por otro lado, existe otra línea, otro postulado, que es el de la inmersión lingüística. Yo quiero libertad y no quiero imposición. Yo quiero el trilingüismo, no quiero inmersión lingüística. La otra parte, a la cual yo respeto absolutamente, lo que quiere es la inmersión en catalán, que la mayoría de asignaturas y de las clases se impartan en catalán. Vuelvo a repetir, yo lo respeto, pero que respeten ellos también la inmensa voluntad de la mayoría, porque estamos legitimados en las aulas como consecuencia de ese respaldo electoral. Y otra cuestión, y lo he dicho antes y lo volveré a decir ahora, es una huelga pura y exclusivamente política. Lo dije al principio, lo digo ahora y lo dije al inicio, y ahora se vuelve a constatar, porque hace unas semanas han vuelto a salir algunos, porque ya cada vez son menos, porque ha habido muchos de esos padres que han sido manipulados por parte de los sindicatos educativos, porque este problema solamente se ha dado en la educación pública. En la escuela privada no ha habido ningún inconveniente y se aplica de hace muchos años. En la escuela concertada no ha habido ningún inconveniente, de hecho hay ya cursos desde hace años que son proyectos lingüísticos trilingües. Y donde ha habido problemas es en la pública, porque en este
caso mucho de su profesorado, no todos, sino mucho, están en favor de esa educación de inmersión en catalán. Y acabo. Sí. Hasta tal punto le digo que está politizada e ideologizada la enseñanza en nuestras escuelas a favor del catalán, que hace unas semanas ya definitivamente se han quitado las caretas y los mismos que se manifestaron para todo ello se han manifestado delante de la Consellería diciendo que ellos lo que verdaderamente quieren es educación en catalán. Vuelvo a repetir, respeto absolutamente todas las posturas, pero la nuestra es legítima. El gobierno legítimamente elegido, con el aval mayoritario de la sociedad, quiere el trilingüismo y yo quiero lo mejor para los alumnos en Baleares. Usted habla de una huelga de origen político. ¿Quién estaría detrás? Parece que un partido político hubiera organizado esa huelga, pero no acaba usted de concretar a quién se refiere. No, concreto, sí. Yo no, si algo bien es hablar Por claro. Por eso se lo pregunto. Están todos los sindicatos y curiosamente el Partido Socialista. El Partido Socialista de las Islas Baleares es un partido cada vez más extremista, más a la izquierda que los de la izquierda, más a la izquierda de los nacionalistas y más nacionalista que cualquiera de ellos. Mire usted, hasta tal punto llega que la propia secretaria general del Partido Socialista de las Islas Baleares, la señora Armengol, ha anunciado públicamente que si llega a gobernar va a derogar el trilingüismo porque cree en la inmersión lingüística, porque quiere en la implantación del catalán, porque quiere simplemente que los niños hablen más catalán, que nosotros queremos que sean partes iguales, castellano, nuestras modalidades lingüísticas, en este caso el catalán, y también el inglés. Por lo tanto, no es que esté politizado, sino que abierta y claramente lo han dicho. Los partidos nacionalistas, obviamente, es porque es su modelo educativo y es su modelo lingüístico y es su modelo de Estado, porque ellos también quieren optar. Y el Partido Socialista de las Islas Baleares porque es cada vez más extremista, cada vez más nacionalista y en este caso ha dicho, tal cual, que si yo llego al gobierno voy a derogar el trilingüismo y vamos a impartir de nuevo la inmersión en catalán. Más política, imposible. Aún así, ¿está preparado el sistema educativo balear para dar las clases y todas las materias en los 3 idiomas? ¿Y que salgan los alumnos perfectos conocedores de los 3 idiomas? Está preparado. Mire, todo modelo que se pone en marcha por primera vez es muy mejorable. Yo no lo pongo en duda, lo he dicho en muchas ocasiones. De lo que se trata es de que empecemos. Y mejorará con el tiempo, porque todo es mejorable. Ahora, se trata de que mejoremos el sistema, no que evitemos el sistema. Por lo tanto, cuantas más mejoras, cuanto más aportaciones, cuanto más se ayuda a mejorar eso que no es en beneficio nuestro. Mire, yo sé inglés, pero mi inglés lo he tenido que aprender pues porque he ido a clases extraescolares o porque he tenido esa posibilidad. Pero es que lo que queremos nosotros es que además ese inglés se imparta en las aulas, independientemente de la capacidad económica que tengan los padres, y que cuando acaben su formación educativa, al cabo de esos 15 años, porque piense usted, lo que estamos haciendo ahora al aplicar el trilingüismo, que es lo mejor para nuestros niños, lo veremos no ahora, sino dentro de 15 años. Por lo tanto, que el sistema es mejorable, sin ningún tipo de dudas, que el segundo año será mejor que el primero, el tercero mejor que el segundo y el cuarto mejor que el tercero. Ahora, hay que empezar, no tenemos un minuto que perder, y sí que tenemos profesores preparados. Piense usted que de lo que se trata simplemente es que los niños tengan 2 horas más de inglés en las aulas, 2 horas más de inglés a la semana. Eso es absolutamente asumible. Y además, lo que también tenemos es que el profesorado, en este caso en inglés, pues debe tener una capacitación, en este caso de B2, pero tenemos suficiente profesorado como para impartirla. Y que entiendo que además el profesor pueda necesitar más apoyo, más ayuda y más formación. Pues para eso estamos, para dárselo. Pero no podemos perder un segundo porque estamos ante una sociedad competitiva, globalizada y donde, si no sabemos nosotros, esos puestos de trabajo a futuro, dentro de 15 años, no serán para los niños de las Islas Baleares. Y yo quiero que los niños de las Islas Baleares, cuando estén capacitados y formados, salgan de ellas por voluntad, no por necesidad. Bueno, vamos a continuar esa entrevista, este tema y otros muchos, pero ya con nuestros tertulianos. Acompáñeme, señor presidente. Se los presento y empezamos. Alguno de ellos creo que ya le conoce bastante bien. Adelante, este es su sitio. Buenas noches. Y continuamos con nuestra entrevista. Nos acompaña esta noche Marta Rivera de la Cruz. Buenas noches, Marta. Jesús Marañas. Hola. Buenas noches y bienvenido. Cristina Pardo. Buenas noches. Y Eduardo Inda. ¿Qué tal? Hola, Eduardo, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar por Eduardo Inda. Bueno, que lo primero que quiero decir es que José Ramón es una de las mayores y mejores sorpresas que ha dado la política española en los últimos años en España. En segundo lugar, como padre de familia, como padre de hijos baleares, le agradezco lo que está haciendo para acabar con la dictadura nacionalista en las aulas. Y al hilo de lo que digo, le hago la primera pregunta. ¿Piensa mantener hasta el final el trilingüismo a pesar de todas las presiones, de la huelga salvaje que se está encontrando en las aulas, de todas las presiones que hay de todo tipo, de las presiones que vienen incluso por parte de la Generalitat de Cataluña, etcétera, etcétera? Sin ninguna duda.
pero por varios motivos. Primero, porque es un compromiso personal. Segundo, porque lo analizamos durante nuestro periodo previo a las elecciones, cuando yo era candidato y todo nuestro equipo de educación. Analizamos porque nos abrimos a la sociedad y dimos paso a que, en este caso, el personal docente y los padres pudiesen opinar y nos hicieron llegar esas oportunidades, esas posibilidades. Después, porque el programa no lo hago yo, el programa lo hace el partido, es un programa que se aprobó, además, por parte de toda nuestra formación política antes de llegar a las elecciones. Y finalmente, porque creo, sin ningún tipo de dudas, que es lo mejor para los niños, lo mejor para los futuros responsables y en este caso, quienes van a sacarnos adelante como nuestro país. Y apostar por educación es apostar por productividad. ¿Y qué piensa hacer para acabar con un sistema que hace que al menos el 70-75% de los maestros públicos de Baleares sean gente nacionalista y en la mayor parte de los casos nacionalistas extremos? ¿Qué piensa hacer para acabar con eso? Porque el problema no es que se hable en una lengua u otra en las aulas, que también, porque hace más incultos a los niños si es solo en una y no en tres, como va a ser a partir de ahora. Lo digo porque a los niños en las aulas de Baleares, yo lo he vivido como padre, lo he visto, lo he padecido, a los niños se les adoctrina. ¿Qué va a hacer para acabar con eso? Pues mire, quitar la política de las aulas, quitar el adoctrinamiento de las aulas. Yo quiero educación en libertad. Y precisamente como creo en esa libertad, creo que lo más libre para un niño, para un adulto futuro, es que tenga la libertad de saber cuantos más idiomas mejor. La capacitación idiomática es fundamental en nuestros días. Y vuelvo a repetir, en Baleares más que más. El 60% de los puestos de trabajo de nuestras islas están vinculados directamente como mínimo al inglés. Y además quiero aprovechar también esta pregunta y la presencia y que se hable en este programa y que hablemos de educación para dar las gracias a todos aquellos profesores que sé y me consta que no lo han pasado bien durante este proceso, porque quien ha padecido y quien ha salido más perjudicado no son ni los profesores, ni el gobierno, ni los sindicatos, ni los partidos políticos, son los niños, que no han podido ir a clase y que cuando querían ir a clase no tenían esa libertad. Y yo entiendo el derecho a la huelga, lo comparto, es de justicia y es un derecho constitucional. Pero también está el derecho de los padres a que sus hijos sean educados y el derecho a que los niños, cuando vayan a clase, los profesores les imparten esas clases. Y quiero volver a repetir, agradecer mucho a los profesores, que muchos de ellos, sin tener ningún tipo de línea ideológica, sino todo lo contrario, han estado presentes y defienden precisamente esa libertad de las Cristina aulas. Pardo. Yo tengo dos preguntas muy fáciles. Hablaba usted de la transparencia y también presumía de hablar claro, así que yo le voy a preguntar por el auto del juez Ruz. Sospecha que hay contabilidad B en el Partido Popular y su partido se ha ido de fin de semana sin dar absolutamente ninguna explicación, ni clara ni transparente. ¿A usted eso le parece bien? Mire, es que nuestro partido tendrá que dar las explicaciones al juez Ruz con toda la documentación que el juez estime oportuna. Y nuestro partido ya ha dicho que tenemos una contabilidad que está auditada por el Tribunal de Cuentas, que está a disposición de la justicia para cuando así lo considere. Y vuelvo a repetir, transparencia absoluta. Pero, señor Bauzá, eso lo dijo antes del auto del juez Ruz. ¿Usted cree que los ciudadanos no merecen ninguna explicación después del auto? ¿Ninguna aclaración? Yo vuelvo a repetir. Respeto absoluto a la justicia, máxima colaboración con ella. Y si el juez pide determinada documentación al partido, el partido, sin ningún tipo de duda, la aportará sin ningún problema. Pues le voy a hacer otra pregunta sobre este asunto. Rajoy dijo que en el caso Bárcenas se cometieron errores y que se podrían haber hecho las cosas mejor. En su opinión, ¿qué errores se cometieron? Pues no se lo puedo decir. Hombre, usted tendrá una opinión. No, pero yo no sé qué errores se cometieron básicamente por dos motivos. Primero, porque yo soy el presidente de la Comunidad Autónoma de Baleares y el presidente de mi formación política en las islas. No tengo ningún conocimiento en ese sentido. Es miembro del Comité Ejecutivo del PP, usted, por lo tanto tendrá alguna opinión sobre la gestión del caso Bárcenas. No conozco el estado de cuentas ni la gestión interna que se ha producido en el día a día. Lo que sí creo es que nuestro presidente no tiene nada que ocultar, que nuestro presidente ha sido sincero en todas sus manifestaciones y que cuando el juez Ruz pida cualquier tipo de documentación se le entregará y que una vez entregada, si existe algún tipo de irregularidad, la justicia debe actuar sin ningún tipo de contemplaciones. Y por cierto, Iñaki, no solamente por puntualizar, no hubo auditoría externa de las cuentas del PP, hubo auditoría interna, pero externa no hubo. Pero nuestras cuentas están auditadas y así también se definió que iba a haber una auditoría externa. No tenemos nada que ocultar y si hay algo que ocultar, en este caso le puedo asegurar que no es más que la intención básica de estar a disposición del juez para que se dictamine lo que sea considerado y que se disciernan, en este caso, las dudas que puedan existir. Ninguna duda. La documentación en manos del juez y que el juez, con toda su información, determine lo más adecuado con total respeto a la justicia.
Jesús. Yo antes de continuar con el PP es que tengo que volver sobre un asunto porque reconozco que estoy perplejo escuchando, de verdad, que podamos pensar todavía que la mayor manifestación de la historia de Baleares es de profesores y padres manipulados por sindicatos. Sinceramente, creo que deberíamos reflexionar si eso no es una falta de respeto a los padres y a los profesores, que cuando se ponen en huelga, por cierto, dejan de cobrar, renuncian a sus honorarios, es decir, no lo hacen por deporte y la gente, por lo general, no se deja manipular tan fácilmente, ¿no? Pero además le pregunto, los propios alcaldes del PP que han criticado su forma de gestionar esta huelga, ¿son nacionalistas también dentro del PP o están manipulados por los sindicatos? ¿O cuál es la explicación? Miren, yo máximo respeto a las manifestaciones. Faltaría más. Lo que sí que se ha observado, y se lo digo yo porque a mí me lo han dicho muchos de los padres, que no tenían toda la información, porque parte de la información que se les había transmitido por los profesores, por los convocantes de la huelga y por parte de las asociaciones convocantes era diferente a la realidad. Mire usted, nosotros respetamos ese derecho a la manifestación, pero por encima de todo está el derecho legítimo, la legitimidad que tiene un gobierno a llevar a cabo un proceso, en este caso, de mejora de la educación, y con otra particularidad, avalado por las aulas, y por las urnas y por la mayoría. Las manifestaciones nunca pueden suplantar a las elecciones. Y le diré más, hasta tal punto llegaba la politización que en todas las reuniones que se han celebrado por parte de la asamblea convocante de la huelga y la representación del gobierno, en este caso por la Consellería, una de las cuestiones que se negociaba, una de las 9, era tan solo el caso del trilingüismo. El resto eran otras muchas, como por ejemplo, ley de símbolos que impide hacer uso de ideología en los edificios públicos, cosa que se está haciendo hoy en día. Ley, decretos en este caso sobre la responsabilidad de los profesores en las aulas, derechos sindicales, cuestiones laborales. Un caso, un viernes en concreto. Pero es que le recuerdo que había dos motivos para esa huelga. Uno, el trilingüismo, y se puede discutir si es mejor o peor, y los motivos del abandono escolar, que por cierto ha dicho que está a la cola Baleares, imagino que quería decir a la cabeza, en abandono escolar. A la cabeza. Pero bueno, lo que quiero decir es que habría mucho que hablar, porque el abandono escolar en Baleares y en todo el país está demostrado por muy diferentes estudios que tiene que ver con la burbuja inmobiliaria y cómo los chavales dejaban de estudiar y se iban a trabajar. Y habría que hablar más de la precariedad de todo eso y de cómo ahora ya no lo hacen y por lo tanto hay menos abandono escolar en los últimos 2 años porque estalló la burbuja y no hay esos trabajos. Pero al margen de eso, se trataba de oponerse desde las manifestaciones y desde la huelga al trilingüismo y a los recortes. Perdón. Que también están ahí. Perdón, mire, una cosa es el abandono y otra cosa el fracaso. El abandono yo no digo que no pueda estar ligado con ello. El fracaso no. El fracaso no tiene nada que ver ni con burbujas inmobiliarias. Es que usted ha dicho abandono. Yo he dicho abandono y fracaso. Usted dice solamente abandono porque le interesa. Yo he dicho abandono y fracaso. Hombre, lo acaba de decir. Claro, es que yo me estoy refiriendo al abandono. Es que el fracaso no tiene nada que ver los niveles de fracaso con los de abandono. Pero yo estoy diciendo que Baleares lidera el abandono y el fracaso. Usted me dice que estoy hablando del abandono. No, abandono y fracaso. Pero más, déjeme poner un ejemplo claro de cómo está politizado hasta la negociación. Mire, nosotros llegamos a la negociación desde un punto de partida y los sindicatos y los personal docente y demás, en cualquier caso, la asamblea convocante de la huelga desde otro punto de vista. No pudimos llegar a ningún acuerdo porque el punto de partida es, para hablar de esto hay que retirarlo. ¿Cómo vamos a negociar algo si sobre lo que hay que hablar se retire? Pero un ejemplo concreto. Un viernes empezaron las negociaciones a las 4:30 de la tarde. A las 9, es decir, después de casi 5 horas de negociación, a las 9 se empezaba a hablar del trilingüismo. ¿Sabe usted de qué se habló durante las 4:30 restantes, o de las 4? Se habló de la ley de símbolos, la ley que queremos crear nosotros para impedir que se haga ideología y política en las aulas, creando conflictos utilizando los espacios públicos. Y se habló también de los derechos de los profesores, de sus horarios y demás. O sea, por lo tanto, ¿usted no cree que los profesores se opongan, lógicamente, y los padres, a decir, pero ¿cómo van a enseñar inglés a mis hijos en ciencias sociales o en física, profesores que no saben inglés? Contesta este asunto, pero luego me gustaría que fuéramos avanzando a otros temas. Darán clases en inglés de aquellas asignaturas los profesores que estén capacitados. Los que no están capacitados no les vamos a hacer que den clases de inglés.
es de sentido común. Lo que pasa es que se ha manipulado, se ha tergiversado, se han dicho tantas falsedades sobre decretos, sobre los que incluso los manifestantes ni siquiera se lo habían leído, que esa no es la realidad. Mire usted, no me diga que no, porque se lo puedo decir yo. No puede haber datos sobre 100.000 manifestantes que usted decide que no han leído. Perdóneme, yo no digo que 100.000 no hayan leído. ¿Cómo lo sabe eso? No, yo le digo que hay muchos de los manifestantes que no lo habían leído. Y también le digo que muchos habían sido manipulados. Pero en cualquier caso, yo no voy a hablar de cifras. Respeto el derecho a la manifestación. Faltaría más. Pero igual que respetamos el derecho a la manifestación, respetemos la legalidad y la legitimidad de un gobierno que ha decidido presentarse con un programa y que vamos a cumplir nuestro programa. Tan difícil es que un gobierno quiera cumplir el programa de la mayoría y que encima sea condicionado por las minorías. Sobre el programa, luego hablamos del otro programa. No, yo le hablo de mi programa, que voy a cumplir estrictamente, y lo que no pueda cumplir, explicar el porqué. Bueno, vamos a zanjar el tema ya de la educación balear para continuar con otras cuestiones. Vamos con Marta Rivera de la Cruz. Sí, señor Bauzá, usted decía antes, otra forma de hacer política es posible. ¿Con eso puedo entender que a usted no le gusta esta forma de hacer política? A mí no me gusta la forma de hacer política de aquellos que llegan a la política para aprovecharse de su cargo. No me gusta la forma de hacer política de aquellos que piensan antes de entrar en todo lo que se van a llevar. No me gusta la forma de hacer política de aquellos que solamente tienen como modo de vida la política. No me gusta esa forma de hacer política. Creo en otra forma de hacer política. Vengo aquí desde la iniciativa privada, desde una profesión liberal, con una clara vocación de servicio. El 90, por no decir el 95% de mi gobierno procede de la iniciativa privada o son funcionarios de la administración. Y ninguno de ellos viven de la política. Creo en otra forma de hacer política. Vivo y quiero ver otra forma de hacer política. Ese es mi compromiso. Para eso me presenté a las elecciones. Y es así de sencillo. Creo que se pueden hacer las cosas de otra forma. ¿Y a usted? Y a usted, señor Bauzá, y a otros líderes como usted, me refiero de su edad, de su perfil, que ocupan ahora mismo puestos de la misma responsabilidad que usted al frente de las comunidades autónomas, ¿cómo se lleva a tener que estar dando explicaciones por lo que hizo Bárcenas cuando ustedes ni siquiera estaban ocupando puestos de responsabilidad en el Partido Popular? ¿No creen que están ustedes bailando con la más fea y defendiendo lo indefendible cuando van por otro lado? Mire, yo no defiendo lo indefendible. Yo defiendo la transparencia y las cosas bien hechas. Si el señor Bárcenas no ha hecho las cosas bien hechas, que la justicia actúe con toda contundencia sobre él. Sí, pero el señor Bárcenas no era un señor particular, era un señor que estaba trabajando en el partido político en el que usted está. Bien, le voy a poner un ejemplo. Lo puse el otro día. Un señor que trabaja en un banco X. Y ese señor, pues, coge dinero del banco. ¿El banco es corrupto? No, hay que pedirle responsabilidades a ese señor y hay que expulsarle del banco. Así de claro. Yo no sé cuántos hay, pero los que haya, fuera. Pero el banco lo niega, lo mantiene en su puesto de trabajo, incluso lo puede llegar a promocionar. Bueno, en fin. pero mire usted, el mayor sueldo del banco durante 3 años. De lo que se trata es de que si sabemos que se ha producido un acto ilegal, un acto injustificable, pues se trata de averiguar qué es lo que ha pasado. Yo no voy a defender, no seré yo el que defienda al señor Bárcenas, ni a él ni a nadie que haya hecho determinadas cosas mal. Yo lo que quiero es que se expliquen las cosas y que si hay alguien que no ha hecho las cosas bien, que actúe con contundencia el peso de la ley. Creo que es muy difícil justificar que una persona en muy pocos años tenga unos ingresos de decenas de millones de euros y que cada vez que veíamos una información, 20, 30, 40, 50, yo no sé cuántos son. Si esos 50 millones están justificados, o 20, o los que sean, que se explique, que se compruebe y le demos la enhorabuena. Ahora, si está sin justificar, lo que hay que pedir, de dónde han salido, comprobar su origen y pedir responsabilidades. Los famosos sobresueldos, ¿a usted le constan? Los famosos sobres en B que se entregaban. No me cuesta. ¿Usted no ha visto nunca ninguno? Ni uno. Sí, vamos de nuevo con Eduardo. No, a Jesús hay que matizarle que no fue la mayor manifestación de la historia de Baleares, porque una mentira, favor, aunque se repita 1000 veces, sigue siendo una mentira. No fue la mayor manifestación de la historia de Baleares y además se engordó con muchísima gente venida de Cataluña, en avión, en barco, etcétera, etcétera. Hay que decir las cosas bien aviones claras. desde... Pero al hilo de lo que le preguntaba antes al señor Bauzá, que no me se ha hecho un poco el sueco y no me ha contestado,
en las aulas de Baleares no solo se enseña mayoritariamente en catalán, que por cierto no es la lengua propia de las Islas Eduardo, Baleares. voy a rogarte que cambiemos ya la cuestión de la educación. Es que voy a hacerle dos en una, pero Vale, déjame matizar una pero cuestión. abriendo el abanico, ¿no? Sí, vale, sí, pero en las aulas de Baleares el gran problema es que se adoctrina en el pancatalanismo a los niños, en el nacionalismo a los niños. ¿Qué va a hacer para solucionar eso el presidente? Y en segundo lugar, y cambio de tercio. Usted dice que no hay financiación irregular en el Partido Popular a nivel nacional, pero en el Partido Popular a nivel balear sí la hubo, mucho antes de que usted fuera presidente, cuando usted no era un cargo importante en el partido, en la época del señor Matas. Eso está acreditado en los tribunales. Hay imputados varios exdirigentes, algún dirigente actual. ¿Cómo es posible que en esa época, insisto, hubiera financiación irregular en el Partido Popular de las Islas Baleares y no a nivel nacional? Bueno, la primera rápida. Oye, no he querido hacerme el sueco, todo lo contrario, soy muy claro. ¿Cómo se asegura que se cumpla, pues en este caso, las pautas legislativas en las aulas? Con la inspección educativa. Entonces, ahí había inspección educativa, son los directores los responsables y, oye, queremos que se asegure precisamente el cumplimiento de la ley, ni más ni menos. Y en el segundo de los casos, yo francamente lo desconozco. Yo no sé qué es lo que pasó antes en mi partido, en mi formación en Baleares. Bueno, lo dicen los jueces. Bien. Eso está ¿Sabe usted judicializado? Perfectamente que puse un código ético absolutamente estricto, con una línea, vamos, absolutamente indudable en ese sentido? Y a partir de ahí, como bien dice usted, si lo dicen los jueces que sigan investigando. Por nuestra parte no tiene que haber ninguna opacidad ni ningún efecto translúcido. ¿Y le choca que, al contrario de lo que sucede en el Partido Popular de las Islas Baleares, en otras formaciones del PP en España o a nivel nacional haya imputados que sigan en cargos de altísima responsabilidad, como ocurre en Madrid, en Valencia y en otros lugares? Bueno, cada uno que tome las decisiones que considere oportunas. Y usted sabe claramente cuál es mi decisión sobre los imputados. No me comprometí que no hubiese ni un solo imputado en nuestras listas. No hubo imputados ni en listas locales, ni insulares, ni autonómicas, e imputados con medidas cautelares abandonaban inmediatamente nuestra formación política. Por lo tanto, creo que soy claro, creo que soy nítido e indudable. ¿Y es consciente de que en la época del señor Matas el partido se financiaba de aquella manera? Yo no soy consciente, pero si así los jueces lo determinan, no tengo que decir más que respeto a las decisiones judiciales. Una pregunta y una curiosidad. Acaba de recordar usted que no permitió imputados en las listas. Corríjame si me equivoco, pero creo que UGT se ha querellado contra usted y ahora un juez tiene que decidir si a usted le imputa o no. La curiosidad que tengo es, teniendo en cuenta que usted ha hecho a los imputados de las listas, si usted fuera imputado, ¿qué haría usted consigo mismo? Mire, una cuestión muy curiosa. Le voy a explicar, si me permite, porque creo que vale la pena explicar. UGT se ha querellado contra mí, querella penal, por utilizar los servicios de la abogacía de la comunidad en defensa de mi honor. El secretario general de UGT, en innumerables ocasiones, me insultó, bueno, dijo todo tipo de improperios y no solamente no rectificó, sino que presumió de hacerlo. Y hizo todos esos comentarios improperios e insultos contra mí como consecuencia de que eliminé todos los liberados sindicales de las Islas Baleares en el gobierno y porque eliminé todo tipo de subvenciones para los sindicatos y para todo tipo de patronales. Por lo tanto, injurió e insultó no a un farmacéutico ni a José Ramón Bauzá, sino al presidente de las Islas Baleares. Y permítame, entonces yo utilicé los servicios de la abogacía de la comunidad como presidente del gobierno porque los insultos no iban ni a José Ramón Bauzá como ciudadano de a pie ni como farmacéutico. Sí, pero yo le preguntaba qué ocurriría si a usted le imputaran, ¿qué haría usted con usted? Pero permítame explicar, porque todo eso parece muy fácil, que aquí uno le imputa como si fuera cualquier cosa, y hay que explicar el por qué una persona, el secretario general de UGT de las Islas Baleares, denuncia con querella criminal contra el presidente del gobierno como consecuencia de los hechos y actos que ha llevado a cabo como presidente. A partir de ahí, mire, creo que no hay ningún motivo, yo no trabajo con hipótesis y creo que no hay ningún motivo para que sea imputado. Pues ya la pregunta, esta era la curiosidad. Hablaba usted antes de Fabra, no sé si Perdóname, la Fiscalía ha determinado que tampoco no hay ningún derecho que determine ninguna acción penal. Bueno, pero ya sabe usted que los jueces no siempre hacen caso a la Fiscalía. Pero yo solamente le digo, porque ya que ha apuntado eso, se tiene que decir todo. No podemos decir solamente una parte del cuento. Sí, hay que decirlo todo. Le quería preguntar, hablaba usted antes de Fabra, ¿sabe usted que el 85% de los diputados valencianos han firmado una petición de indulto para un alcalde condenado por corrupción, acusado de corrupción? Me gustaría saber qué haría usted. Porque a Fabra se le está acusando quizá de no estar llegando todo lo lejos que debería llegar. Y como usted sí llegó, usted como miembro del Partido Popular, ¿qué siente cuando ve que el 85% de los diputados valencianos firman una petición de indulto a un acusado de corrupción? Mire, yo no conozco las circunstancias de la Comunidad Valenciana, por lo tanto yo no me pronunciar sobre eso.
Lo que sí que le diría que en Baleares eso no pasaría. ¿No lo permitiría usted? No. Bueno. Jesús. Solo un matiz sobre lo anterior. A un colega suyo, al presidente de la Comunidad de Madrid, que hizo lo mismo, es decir, usó los servicios jurídicos de la comunidad para querellarse por su honor, para defender su honor, le dijeron los jueces, oiga, usted utilice abogado personal porque estos son los medios de la comunidad. Se lo digo porque esto hay un precedente ya. ¿Pero le llevaron a querella criminal penal? No, bueno, es que lo que ha abierto el que no juzgado es número 7 es diligencias de momento, sí, eso está por ver. Pero le digo que no le denunciaron por lo penal ni por lo criminal. Bueno, el caso es que usted considera que es lícito y que es usar los servicios de la comunidad para una querella que lo que usted defiende es su honor personal. No, defiendo el honor del presidente de la comunidad. ¿Pero qué es usted? Que es porque le han agredido personalmente, ¿no? No, perdóneme, es que a mí me han insultado en numerosas ocasiones y yo pongo la demanda cuando ha habido una retahíla de insultos y de sonrojosas comentarios. Pero perdóneme, es que si yo hubiera estado como farmacéutico en mi farmacia sin ejercer la política o paseando por la calle como un ciudadano de a pie, como cualquiera de estos señores que están aquí, ningún secretario general ni de UGT ni ningún otro sindicato lo denunciaría ni lo insultaría. Bueno. Este señor, pero usted tiene que dejarme hablar. Por favor, déjale acabar, sí, Jesús. Este Luego vas señor me ha denunciado preguntas por lo penal y por lo criminal como consecuencia de las decisiones que yo he tomado como presidente de la comunidad. Decisiones que afectan directamente a su sindicato, como a otros, como han sido eliminación total y absoluta de todos los liberados sindicales en cuanto a la representación en nuestra comunidad autónoma y eliminación de todo tipo de subvenciones, tanto a sindicatos como a patronales. ¿Usted cree que si yo como copresidente de la comunidad no tomo esas decisiones, este señor me insulta y me dice todo este tipo de improperios? Yo le aseguro que si no soy presidente, esto primero no lo hubiera podido hacer y este señor no solamente no me insulta, sino que no me demanda por lo penal ni por lo criminal. Primero, yo no soy juez y desde luego si usted fuera farmacéutico y alguien le insultara, se pagaría a su abogado, es lo que quiero decir. Claro, y lo que digo es que hay precedentes judiciales. Pero bueno, yo iba a otra pregunta, porque me parece que es importantísimo que los discursos luego se responda a ellos con los hechos, ¿no? Entonces usted ha reivindicado y ha presumido de intentar austeridad plena, ¿no? Pero toda la oposición ha denunciado en Baleares que usted, aparte de recortar la estructura de la administración, una de las primeras decisiones que tomó fue subir los sueldos un 25% a su equipo directo de colaboradores y su propio sueldo, ¿no? El hecho de que lo diga la oposición no tiene por qué ser verdad. Todo lo que está diciendo la oposición es falso. Piense usted, si es falso todo lo que dice, que lo único que ha hecho la oposición desde que yo llego al gobierno es judicializar la política. No ha planteado ninguna alternativa al gobierno, sino solamente ensañarse personalmente contra mi figura. Pero permítame, fíjese hasta qué punto, mire, por querer cumplir la Constitución, porque una de las cosas que hice yo es quitar el requisito del catalán en la administración, es decir, que cualquier ciudadano de España pueda optar, por el hecho de que venga a Baleares, pueda optar a un puesto en la administración. Eso que es cumplir la Constitución, que era algo que no se hacía antes, porque el catalán era un requisito y no un mérito. El Partido Socialista, junto con 50 senadores de toda España, lo llevó al Tribunal Constitucional para decir que era anticonstitucional cumplir la Constitución. Evidentemente, ni le dio lugar a que fuera admitido a trámite. Y contesto su pregunta. Lo que dice la oposición es radicalmente falso. Y lo sabe. Lo que pasa... Usted no subió el sueldo a sus colaboradores directos ni su propio sueldo. Yo tengo el mismo sueldo que mi antecesor, los consejeros tienen el mismo sueldo que sus antecesores, los directores generales tienen los mismos sueldos que sus antecesores, y yo hice una reestructuración del gobierno, de forma que algunas personas, algunas denominaciones cambiaban de denominación y de criterio de adscripción. Y eso no es cambiar el sueldo. Solo una cosa más, para ver si estamos de acuerdo en eso. última, ¿Usted estaría de acuerdo en que el que entra en la política, venga de una farmacia o de donde venga, lo importante no es que sea más rico o más pobre, sino que cuando entra declare todo su patrimonio y cuando sale también? Efectivamente. Y que en eso haya transparencia. Fíjese, se lo digo porque a usted también le ha reprochado, que no declaró en la declaración los negocios privados. Fíjese, mire, yo he declarado públicamente todos mis bienes, todo mi patrimonio, pero con copia de nota registral notarial de todos mis patrimonios y todos mis bienes. Y tengo presentada y publicada, y he dicho que lo haré así, mientras yo sea presidente del gobierno, todas mis declaraciones de la renta, desde antes de que yo fuese presidente y con posterioridad cada año.
¿Sabe usted que quien más me ha criticado y quien más me ha cuestionado ha sido la oposición? ¿Y sabe usted que la líder de la oposición, igual que el resto de los diputados de la oposición, no han presentado todas sus declaraciones, e incluso la líder de la oposición, la secretaria general del PSOE, no ha presentado su declaración de renta antes de que fuera ella, en este caso, nueva diputada en esta legislatura? Por lo tanto, no ha habido ni hay, y se lo puedo asegurar, en este país nadie que haya hecho un acto de transparencia como el mío. Públicas, colgadas en la página web de mi partido y publicadas en la página web del Parlamento de las Islas Baleares. Todo mi patrimonio, todo es todo. Bienes, se lo tuvieron que exigir en el Parlamento. No es cierto. Vamos a continuar, Permíteme, por favor. es que acaba de faltar la realidad. Y vamos con Marta. No es cierto, lo hice yo personalmente, libremente, y así lo hice. Y no solamente yo, sino que otros miembros del partido. Le rogaría que se informara, porque la información que le están dando es bastante mala y sé dónde procede. Bueno, Marta Rivera de la Cruz. El otro día el Partido Socialista le dio un tirón de orejas a Ina Calvo porque tímidamente manifestó un cierto apoyo al decreto del trilingüismo. ¿Hasta dónde vamos a llegar en esa eterna confrontación para todo y en qué se vota que me opongo entre un gobierno y una oposición? O sea, ¿no creen que tiene que haber, en algunos casos, posiblemente el trilingüismo sea uno de ellos, un marco de consenso? Totalmente de acuerdo. Mire, yo parto de la política municipal, lo he dicho antes, he sido durante 2 legislaturas alcalde de mi municipio y saben los que están allí que consensuamos en la inmensa mayoría de actos, de decisiones, de propuestas. Y lo he intentado hacer en esta ocasión desde el gobierno. Lo que pasa es que tenemos una oposición del no a todo. Cualquier propuesta es simplemente no, no, no. ¿Por qué? Porque no. La señora Calvo no ha dicho que no a todo, ¿eh? Ahí voy yo. Lo que pasa es que la señora Calvo no es la líder de la oposición. Ya, pero... Y el otro día lo dije y lo vuelvo a repetir, es de agradecer que haya alguien en el Partido Socialista de las Islas Baleares que escuche a la gente, porque le voy a facilitar una serie de datos. Salió unas encuestas hace unas semanas en un periódico de tirada insular, el Última Hora, donde decía que el 77% de la población de las Islas Baleares estaba a favor del trilingüismo, nuestra propuesta, y tan solo el 7% estaba a favor de la inmersión lingüística, la propuesta de la líder socialista. Lo curioso es que dentro del Partido Socialista el 62% estaba a favor de la propuesta del gobierno, del trilingüismo, y el 71% del resto de los partidos estaba a favor de la propuesta del trilingüismo. Me alegra mucho que en este caso la señora Calvo haya escuchado y sea sensible a la realidad de la situación. Y ella ha anunciado que ella, si llegase al gobierno, pues modificaría algunas cosas del trilingüismo, pero no lo cambiaría. Curiosamente, una vez que yo anuncié esa gratitud, porque me alegraba que la oposición pues tuviese a alguien que escuchase, a los pocos minutos ya dijo que eso no lo había dicho y que está de acuerdo con las posturas de la señora Armengol. Un cambio de tercio. El señor Rajoy tiene ahora mismo un gabinete ministerial bastante contestado. Dígame, y por favor, no se me vaya por los cerros de Úbeda, ¿por cuál de los ministros del señor Rajoy ha tenido usted que dar más explicaciones en el Parlamento balear? ¿Quién está dando más problemas? No hay ningún ministro que esté dando más problemas. Todos están dedicados con... No, perdón, le estoy diciendo... ¿No le piden explicaciones la oposición por cosas que hacen los ministros de Rajoy? A mí particularmente no he tenido que dar explicaciones, yo particularmente, sobre ningún ministro del gobierno del señor Rajoy. Muy bien. Señor Bauzá, le voy a dar las gracias por habernos acompañado esta noche, la sexta noche. Muchas gracias.